La Resolución 4272 de 2021 establece la regulación del trabajo en alturas en Colombia, con el objetivo de prevenir los riesgos laborales asociados a este tipo de actividad y proteger la salud y seguridad de los trabajadores que realizan labores en altura. En cuanto al título 1, disposiciones generales, se establecen las bases y conceptos generales sobre los que se asienta la normatividad en materia de trabajo en alturas en Colombia. El capítulo 1, objeto, ámbito de aplicación y definiciones, establece el objetivo de la resolución, el cual es regular las condiciones de seguridad y salud para el trabajo en alturas y aplicar medidas preventivas y correctivas para evitar accidentes laborales. En cuanto al ámbito de aplicación, se establece que la resolución es de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores y trabajadores que realicen actividades en altura, independientemente del sector económico en el que se desenvuelvan. Se definen además una serie de términos y conceptos importantes relacionados con el trabajo en altura, como altura, la cual es una distancia elevada del suelo, los andamios, que son estructuras para sostenerse y no caer, y las escaleras, entre otros. Título 2 del Programa de Prevención y Protección contra Caída de Alturas. Capítulo 1. Contenido del Programa de Prevención y Protección contra Caídas de Alturas. Este capítulo establece que todas las empresas o entidades que realicen trabajo en alturas deberán implementar un programa de prevención y protección contra caídas de altura, el cual deberá estar enmarcado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Programa de prevención y protección contra caídas de altura deberá contener al menos los siguientes elementos: identificación de los riesgos de caídas en alturas en los diferentes lugares de trabajo, planificación y programación de las actividades que se van a realizar en alturas, selección de los sistemas de acceso y trabajo más adecuados para cada situación, evaluación y control de los riesgos asociados a las caídas en alturas, diseño e implementación de medidas de protección colectivas e individual para prevenir las caídas, definición de las responsabilidades y los roles del personal involucrado en la prevención y protección contra caídas en alturas, capacitación y entrenamiento de los trabajadores en las medidas de prevención y protección contra caídas en alturas. Capítulo 2. Medidas de prevención contra caídas en alturas. Este capítulo establece las medidas de prevención que deben implementarse para reducir los riesgos de caídas en altura. Las medidas de prevención incluyen, entre otras, identificación y evaluación de los riesgos de caídas en alturas, selección y uso adecuado de los equipos de protección personal y colectiva, verificación de las condiciones de los equipos ante su uso, implementación de sistemas de señalización y delimitación de áreas de riesgo, inspecciones periódicas de los lugares de trabajo y de los equipos utilizados, adopción de medidas de seguridad adicionales en caso de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. Capítulo 3. Sistema de acceso y de trabajo. Este capítulo establece los requisitos para la selección y uso de los sistemas de acceso y de trabajo en altura. Los sistemas de acceso y trabajo deben ser seleccionados de acuerdo a la evaluación de los riesgos asociados a la actividad que se va a realizar. Algunos de los sistemas de acceso y trabajo que se pueden utilizar son escaleras portátiles, plataformas elevadoras móviles de personal, andamios colgantes y andamios tubulares. Sistema de protección contra caídas como líneas de vida, puntos de anclaje, arneses y dispositivos anticaídas. En cuanto al capítulo 4, otros sistemas establecen las medidas y requisitos necesarios para el uso de sistemas de protección contra caídas distintos a las tradicionales, como por ejemplo el sistema de detención de caídas con cuerdas de seguridad retráctil, los arneses integrales, los dispositivos anticaídas móviles y los puntos de anclajes provisionales. La resolución establece que estos sistemas deben ser utilizados únicamente
si cumplen con las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas y que deben ser inspeccionados y mantenidos regularmente. Por otro lado, el capítulo 5, medidas de protección contra caídas en alturas, establece las medidas de protección que deben ser adoptadas en todo tipo de actividades en alturas, tales como la instalación de barandillas, el uso de redes de seguridad y el empleo de sistemas de protección anticaídas. Asimismo, se especifica que los trabajadores que realizan actividades en altura deben ser capacitados y entrenados para el uso adecuado de los equipos y sistemas de protección contra caídas, y que las empresas deben garantizar la supervisión y el control del cumplimiento de las medidas de seguridad. El título 3 de la resolución se enfoca en estos procesos y se divide en 5 capítulos. Capítulo 1. Disposiciones generales de capacitación y entrenamiento. En este capítulo se establecen las disposiciones generales para la capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas. Se menciona que la capacitación y entrenamiento debe ser impartida por personal idóneo y capacitado en la materia, y que la formación debe ser adecuada a la actividad a realizar. Además, se especifica que la capacitación debe ser teórica, práctica y debe incluir una evaluación para comprobar que los trabajadores han adquirido los conocimientos necesarios. Capítulo 2. Lineamientos para la capacitación y el entrenamiento. En este capítulo se establecen los lineamientos específicos para la capacitación y el entrenamiento en trabajo en alturas. Se menciona que los contenidos de la capacitación deben cubrir aspectos como la normativa aplicable, las técnicas de ascenso y descenso, el uso de los elementos de protección personal y colectiva, la identificación y evaluación de riesgo, entre otros temas relevantes. También se indica que la capacitación y entrenamiento debe ser periódica y deben actualizarse de manera continua. Capítulo 3. Medidas de seguridad para la formación. En este capítulo se establecen las medidas de seguridad que deben adoptarse durante los procesos de capacitación y entrenamiento en trabajo en altura. Se especifica que se deben utilizar elementos de protección personal y colectiva y que se deben adoptar medidas para garantizar la estabilidad de las estructuras y equipos utilizados en la formación. Capítulo 4. Espacio y estructuras para los procesos de capacitación y entrenamiento. En este capítulo se establecen los requisitos que deben cumplir los espacios y estructuras utilizados para los procesos de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas. Se menciona que estos espacios deben cumplir con las normas técnicas colombianas aplicables y que deben ser suficientemente amplios y seguros para garantizar el adecuado desarrollo de la formación. Capítulo 5. Talento humano para la formación. En este capítulo se establecen los requisitos para el personal encargado de impartir la capacitación y entrenamiento en trabajo en altura. Se menciona que deben contar con la formación y experiencia necesaria para desempeñar su labor y que deben mantenerse actualizados en las novedades y cambios en la normativa y las técnicas aplicables. Además, se especifica que el personal encargado de la formación debe estar certificado por entidades acreditadas para tal fin. Título 4. Obligaciones y disposiciones generales. Capítulo 1. Obligaciones. El capítulo 1 establece las obligaciones que deben cumplir tanto los empleadores como los trabajadores que realicen labores en altura. A continuación, se detallan las principales obligaciones. Diseño del plan de trabajo en alturas. Los empleadores deben diseñar un plan de trabajo en altura que permitan identificar los riesgos asociados a las tareas, establecer las medidas de prevención y protección necesarias y definir
los procedimientos para la ejecución segura de la tarea. Evaluación de los riesgos. Antes de comenzar la tarea, los empleadores deben realizar una evaluación de los riesgos asociados a la tarea y definir las medidas de prevención y protección necesarias. Capacitación y entrenamiento. Los trabajadores que realicen labores en alturas deben recibir capacitación y entrenamiento específico en la materia. Esta capacitación debe ser impartida por instructores capacitados y acreditados. Inspección de los equipos. Los empleadores deben inspeccionar periódicamente los equipos de protección contra caída, como arneses, líneas de vida, punto de anclaje, etc., para garantizar que estén en buen estado y funcionando correctamente. Procedimientos de emergencias. Los empleadores deben contar con procedimientos de emergencia para actuar en caso de que ocurra un accidente o incidente durante la tarea. Registros. Los empleadores deben llevar registros de la capacitación recibida por los trabajadores, las inspecciones de los equipos y las evaluaciones de riesgo realizadas. Capítulo 2. Disposiciones finales. El capítulo 2 establece las disposiciones finales de la Resolución 4272 de 2021. A continuación, se detallan las principales disposiciones. Vigencia. La resolución entró en vigencia el 22 de julio de 2021. Derogatorias. Se derogan las resoluciones 3673 de 2008, 3843 de 2009, 1409 de 2012, 350 de 2016 y 2860 de 2018. En lo que respecta a la regulación del trabajo en alturas. Actualización de la normativa. El Ministerio de Trabajo se compromete a actualizar y ajustar la normativa vigente en materia de trabajo en alturas en función de los avances tecnológicos y las mejores prácticas internacionales. Sanciones. Se establecen sanciones para los empleadores que incumplan las obligaciones establecidas en la resolución. Estas sanciones pueden incluir multas económicas y clausuras temporal o definitiva del establecimiento.